Sí, yo siempre digo que si yo hubiera tenido una vida normal, no hubiera sido intérprete, porque a mí los idiomas me los regaló la vida. Cuando hice el bachillerato, etcétera, mi tendencia era más bien a matemáticas, lógica matemática, física, incluso física nuclear, después más tarde cuando se puso de moda. Pero, como digo, la vida me regaló 4 idiomas por las circunstancias de vivir en el exilio. Yo soy hija de españoles republicanos que salieron al exilio. Soy parte de esos niños que entraron en la historiografía española como niños de la guerra, aunque somos niños mayores de la paz, pero niños de la guerra porque durante la guerra civil fuimos llevados, o fueron los niños en edad escolar, llevados a la Unión Soviética para salvarlos de los bombardeos, para que siguieran el curso, para que no perdieran el curso escolar, pensando que, evidentemente, que la guerra se iba a ganar. Pero la guerra se perdió, luego siguió la Segunda Guerra Mundial, con lo cual hizo que nuestro exilio en la Unión Soviética fue mucho más largo de lo que estaba previsto. Yo estuve primero en un orfelinato ruso, porque cuando me llevó mi madre a Moscú por circunstancias de su trabajo, todavía en plena guerra civil, tenía 2 años, por lo cual me tuvieron que llevar primero a una casa de niños rusos, y luego, cuando cumplí la edad escolar, pasé a la casa de niños españoles. Allí yo ya sabía ruso, evidentemente, y inmediatamente empecé a hacer las clases en español, como era lo normal en esas casas de niños españoles, y prácticamente con eso tuve ya, digamos que a los 8 o 9 años, ya 2 idiomas, y además 2 idiomas, pues español y ruso, que son lo suficientemente interesantes. Pero luego, cuando terminó la Guerra Mundial, mis padres, nosotros éramos 3 hermanos en la Unión Soviética, decidieron que uno de ellos que volviera con ellos a Francia, porque ellos habían estado en el exilio en México, luego fueron a Francia cuando terminó la Guerra Mundial, y me tocó a mí porque era la más pequeña y la niña, y entonces me tocó ir a mí a Francia. En Francia, pues con el tiempo tuve que aprender francés, luego entré ya en el colegio, en la escuela, y terminé en Francia el brevet, es decir, el prebachillerato, digamos, como nivel más o menos, con lo cual ya tenía mi 3er idioma. Las circunstancias de la vida hicieron que a mi padre, por comunista, etcétera, le expulsaron de Francia. Y entonces ya, esto era en el año 50, entonces ya existía la República Democrática Alemana, y les ofrecieron, porque les pusieron en la frontera alemana, les ofrecieron acogerles, era un grupo importante de españoles comunistas, acogerles en la República Democrática Alemana. Con lo cual, en el 51, yo ya fuimos, mi madre y yo, a reunirnos con mi padre a Alemania, y digamos que al año o algo así, pues ya había aprendido el alemán, hice el bachillerato en la República Democrática Alemana, y mi idea era, como fue siempre mi concepto, era estudiar física, y en esa época estaba muy de moda la física nuclear. Entonces yo me apunté, incluso hice un intento de hacerlo en Moscú, me fui a Moscú, me apunté a física nuclear, estaba prohibido para gente de países capitalistas, por mucho que yo fuera hija de un comunista. Volví a la RDA y lo intenté pues eso, entrar en la física nuclear, en la RDA, y me pasó lo mismo, o sea, me dijeron que no. Entonces ahí es donde las circunstancias de la vida juegan un papel, y es que yo conocía a bastante gente de mi época de la RDA y tal, y una persona vino a verme y decirme que estaban buscando traductores de español para una revista política que se publicaba en varios idiomas, francés, en fin, varios idiomas, y entre ellos en español, y que buscaban alguien que pudiera traducirlo.
Entonces no exigían ningún título ni nada, porque había gente de varios países que vivía en la República Democrática Alemana, en la RDA, y entonces pues estos se apuntaron y yo empecé a trabajar de traductora. Con la enorme ventaja de que allí me ofrecieron de vez en cuando hacer una pequeña reunión, interpretar y tal, entonces fue justo en el momento en que yo estaba ya a punto de firmar el contrato, y entonces les pedí, o me ofrecieron, mejor dicho ellos, hacer un contrato que me permitiera hacer la traducción de la revista mensual, o una parte, porque éramos 2 o 3 para hacerlo, y combinar con interpretación, porque cada vez más en esa época, en los años 54, 55, empezaban a haber congresos importantes en la RDA, porque era un país en evolución socialista, etc., y empezaban a haber congresos importantes ahí y buscaban gente. A mí no se me ocurrió decir, no, pero yo no soy intérprete, sino que me parecía normal bueno, pues que lo mismo que conmigo, pues en la traducción estaban gente de otros países que habían vivido en el exilio en esos países, o eran hijos de gente de esos países que había ido a la RDA, etc. Entonces ahí es donde yo empecé a interpretar, y pues eso, interpretaba un poco, pues como alguien que ha entrado en el ámbito sin ninguna preparación, ni suponía incluso que se exigía preparación, porque nadie de los que interpretaban conmigo en esa época había tenido una formación de intérprete. Pero luego me enteré que había en Leipzig, en la Universidad de Leipzig, que había una facultad especial que los alemanes llamaban, cosa extraña, Sprachmittlung, es decir, intermediario lingüístico, así lo llamaban. Y eran los que formaban a intérpretes de simultánea, traductores también seguramente, pero sobre todo intérpretes de simultánea, porque se empezaba a ver que cada vez más se necesitaba gente con una preparación correspondiente. Yo me apunté, pero no quise dejar mi trabajo en Dresden, y yo tenía entonces ya varios contactos con conferencias en diferentes países socialistas y tal, y entonces no quería perderlo, entonces me apunté a distancia. Y hice los estudios a distancia, que me duraron como 2 o 3 años en terminarlo, pero bueno, saqué el diploma de intérprete, pero seguía combinando esas dos cosas, la traducción con la interpretación. Y con motivo de los acontecimientos de Checoslovaquia, yo había participado en muchas conferencias internacionales previas de los partidos comunistas de Europa, previa al tema de Checoslovaquia, y sobre todo después, con un balance, pues eso, negativo a lo que se había hecho en Checoslovaquia. Y entonces, una de esas conferencias conocí a un traductor muy importante en Berlín, un español, que me ofreció irme a Berlín a trabajar en una organización internacional, la Federación Internacional Democrática de Mujeres, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que tenía su sede en Berlín. Era una organización importante, evidentemente de organizaciones femeninas de todo el mundo, y tenía su sede en Berlín y tenía un estatus en la UNESCO y en otras organizaciones internacionales, con lo cual me pareció una solución muy interesante, y nos trasladamos con familia, hijos y todo a vivir a Berlín. Y en esa organización justamente lo que se daba era la casualidad que trabajando en la organización como persona, o sea, fija de la organización, combinaba las dos cosas también. O sea, ellas tenían una revista, tenían que mandar documentos y tal en varios idiomas, a mí me tocaba el español, pero al mismo tiempo tenían pues todas las semanas una reunión de la secretaría, luego había conferencias internacionales, y yo pues eso, combinaba perfectamente las dos cosas. Pero ahí ya empecé a tener contactos con otras organizaciones internacionales, y empecé ya prácticamente a partir de mi estancia en Berlín, empezó ya mi participación en conferencias internacionales de mayor magnitud como intérprete. Pero luego yo decidí que quería volver a España, y a partir del momento de la muerte de Franco empecé a organizarlo. Pues claro, volver a España, yo tenía pasaporte español desde la edad de los 18 años, pero no conocía a casi nadie, y entonces bueno, lo organicé, total que me fui a España, me fui a Madrid,
Y allí, pues primero me metí en una empresa a trabajar, porque claro, una empresa que tenía exportación e importación con una empresa francesa, con lo cual pues yo les hacía todos los documentos, pues entonces no había email, lógicamente, se mandaban las cartas por escrito, y entonces yo trabajaba en eso hasta que por las circunstancias de la vida siempre hizo que conocí a una chica que trabajaba de intérprete, una francesa, esa sí era ya formada, una intérprete formada como intérprete, vivía en Madrid porque estaba casada con un español, y entonces nos conocimos y hablando, pues sí, yo normalmente soy intérprete, traductora y tal, pues y tal. Y así es prácticamente como entré en la clave, porque ella era una de las intérpretes más, de cabina francesa más activas en Madrid, y tenía mucho contacto con la persona que organizaba la clave. Y entonces, pues, de repente se ve que ya se lo dijo a este señor, y de repente me llamaron que había una de las emisiones de la clave donde el idioma principal era el alemán, porque el invitado principal era austriaco, creo recordar, y un alemán, y si yo estaba dispuesta a hacerlo. Yo dije que sí, sin pensar lo que significaba trabajar para la clave. Y entonces fui, y a partir de ahí, como la clave era una emisión que se hacía todos los viernes, pues claro, estaban satisfechos conmigo, entonces yo iba prácticamente siempre que había mis idiomas, claro, tenía que haber francés, alemán, ruso no recuerdo que hubiera, pero bueno, y yo hacía lógicamente la cabina española, es decir, yo, a mí se me oía, es decir, era la voz que se oía, porque las que estaban en la cabina francesa o en la cabina alemana, a ellas no se las oía. Y ahí me pasó una de las cosas más graciosas en toda mi trayectoria, y es que el alemán se caracteriza en cuanto a su dificultad de la interpretación en que la construcción de la frase alemana hace que el verbo está al final. Y solo cuando tienes mucha costumbre y dominas de verdad el alemán, hay que dominarlo total, porque a veces te puedes adelantar al verbo, a veces puedes esperar, cambiar la frase de una forma u otra, pero bueno, tienes siempre ese problema del verbo en alemán, que para mí hasta ese momento no había sido problema, pero resulta que en una de las claves, donde yo estoy en cabina española, de repente el señor hace una frase que yo no puedo adivinar el verbo, y entonces hago pues segundos de silencio, pero porque claro, lo que no puedo es inventarme, yo no me acuerdo de la escena, si era que lo mataba o que revivía o yo qué sé, con lo cual no te puedes inventar eso. Y entonces esperé segundos, yo creo, y nada, pues se terminó la emisión y todo muy bien, y Balbín vino a verme. Bueno, Balbín era una personalidad impresionante, con una valoración de la interpretación increíble, poco frecuente entonces en España, y vino a verme y me dijo, mira Mercedes, lo siento, pero no puedes hacerme eso, porque esos segundos que has esperado, de repente hay un silencio total, entonces el oyente se piensa, ¿qué es lo que ha pasado? Hay un problema técnico, y eso que fue, bueno, yo no lo medí, lógicamente. Dice, no, tú tienes que seguir hablando, o sea, pero claro, él no se daba cuenta que yo lo que no podía inventar. Lo que sí hice luego es, a veces, cuando me pasaba ese mismo problema en la clave, en los otros sitios no, en la clave cuando me pasaba ese mismo problema, lo que yo hacía era repetir lo que acababa de decir, o sea, no hacer una pausa, sino que volver a decir, pues eso, lo que venía antes del verbo, con lo cual no existía esa pausa. Pero claro, esa era una dificultad adicional al hecho de, pues eso, de estar, estaban escuchando cantidad de gente. De hecho, a mí me pasó muchas veces luego cuando iba a conferencias de medicina o de política o de derecho o de lo que fuera, que de repente los delegados empezaban a darse la vuelta, mirando hacia los delegados españoles, mirando hacia la cabina española, y yo y mi compañera o compañero, quien fuera, nos mirábamos, pensábamos, ¿pasa algo y tal? Y no, resulta que luego en el descanso venían y decían, sois vosotros las de la clave y tal, o sea que uno ya, la carrera, o sea, el trabajo de la interpretación adquirió totalmente otra dimensión a partir del momento de, pues eso, todos los viernes esas emisiones impresionantes.